Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a este segundo ciclo de sesiones académicas del Departamento de Composición Arquitectónica. En este caso, hoy tenemos a un alumno de doctorado, Armando Valenzuela, que fue alumno mío de grado, alumno de doctorado y, en fin, ya llevamos una serie de años trabajando conjuntamente. Hace 3 años, precisamente, en las clases de doctorado, hizo un trabajo sobre Owen Williams y desde entonces se ha quedado vinculado a la figura de Owen Williams. Trabajó precisamente sobre uno de los periódicos, puesto que Owen Williams fue un arquitecto, ingeniero o ingeniero-arquitecto, todo ello nos lo va a contar ahora Armando, que se dedicó a hacer sedes para periódicos tanto en Londres, en Fleet Street, como en otras ciudades. Él, en ese momento, hace 3 años, hizo un estudio sobre el Daily Express de Fleet Street de Londres y a partir de ahí se ha dirigido un poco en la línea de intentar ver la relación que va a tener todo el avance, todo el desarrollo de la tecnología constructiva de esos años, que fueron unos años maravillosos, años 20 y 30 del siglo XX, y en qué medida intervino o influyó en la creación arquitectónica del llamado movimiento moderno, es decir, en la evolución hacia la modernidad. No voy a decir nada más porque creo que necesitamos tiempo para escuchar todo lo que nos va a comentar Armando. Muchas gracias, Armando, y bienvenido. El inicio de la charla que vamos a dar ahora es un poco árido, entonces les pido que se aguanten unos minutos porque es fundamental para entender el resto de la exposición. Si nosotros pensamos en 1961, que es un momento difícil para la arquitectura y la ingeniería, difícil por el gran problema que se encuentra Hudson para solucionar el problema de las bóvedas de la ópera Sydney, es un momento también importante, difícil, importante en la cristalización del encuentro entre el ingeniero consultor y el arquitecto. Realmente la solución, esto nos escapamos un poquito del tema, pero la solución se hace, como sabéis, eran unos problemas muy complejos, era un problema heredado, y lo solucionan a base de unos casquetes esféricos. Realmente, si uno lee la biografía de Hudson o la biografía de Obearup, no hay acuerdo en saber quién fue el que formuló y tuvo la genial idea. De hecho, ninguno de los dos ha tenido el mayor interés en arrogarse con la propiedad intelectual, sino más bien siempre ha sido una idea de conjunto. Esto ocurre porque Obearup es heredero de una tradición de ingenieros consultores que arranca en Inglaterra, del cual el primero de ellos, quizás el más notable, es justamente Owen Williams. ¿Cómo entenderíamos esa figura importante para el desarrollo de muchas obras capitales y realmente señeras en el movimiento moderno? No es el ingeniero como el calculista con el que estamos acostumbrados a trabajar, que hace el cálculo de la estructura a veces incluso contra el proyecto o a veces de una forma completamente ajena, sino es la figura del ingeniero que está absolutamente imbricado con el arquitecto, participando en el proyecto y participando en el propio desarrollo. Owen Williams había nacido en Inglaterra en 1890 y a la edad de 21 años se había titulado en la Escuela de Ingeniería de Londres. En esa temprana edad, con 20 y pocos años, entra a trabajar en una de las 2 empresas de ingeniería norteamericanas que se habían asentado en Europa, que estaban justamente en Londres. La Trussed Concrete Steel Company, ahora hablaremos de ella, y había otra segunda, que era la Concrete Engineering Company, que habían desarrollado unos proyectos, sobre todo a nivel industrial. La Trussed es muy importante en ese momento porque era la filial inglesa de la empresa de los hermanos Kahn, que tenía su sede en Detroit. Es por donde toda la ingeniería norteamericana y la forma de hacer norteamericana entra en Europa. ¿Qué está ocurriendo en Europa en esos momentos? Bueno, esta es la parte quizás que sea un poco más árida, ¿no? Tenemos que irnos hacia principios del siglo XVIII, no, me equivoco, principios del siglo XIX, con la introducción de los ingenieros, de la ingeniería como del ingeniero civil. Hasta ese momento, hasta 1770, los ingenieros eran un cuerpo de funcionarios súper especializados que trabajaban para el Estado, herederos de la École Nationale de Pont-à-Chausset.
A partir de esa época, en 1771, John Steam, un inglés, genera una asociación de ingeniería civil donde los ingenieros pueden desarrollar y pensar y estudiar temas que no estaban vinculados a las obras públicas. Eso convierte la figura del ingeniero civil en una figura importante, socialmente importante y científicamente importante, porque es el momento en el cual se empiezan a desarrollar los grandes edificios, grandes naves, los jardines botánicos, y los arquitectos recurren a ellos como una apoyatura científica para aportar esos conocimientos que por su propia formación los arquitectos no tenían. Los ingenieros, claro, desarrollan toda la estructura de hierro, desarrollan sus estudios y se convierten en las personas de consulta. Poco tiempo después, en el 1850, aparece el hormigón armado como un producto nuevo. No me voy a referir al hormigón romano y todo lo anterior, sino nos centraremos en esa época de mediados del siglo XIX con la invención de un producto que en un principio se utilizaba de una manera ajena a la construcción, a la edificación, pero que rápidamente los ingenieros ven su utilidad. Podemos cifrar en 1850 la creación del hormigón a través de las experiencias que tiene Joseph Monnier, el jardinero, para construir sus pequeños puentes de jardinería, sus pequeñas las macetas y todo este tipo de cosas, ¿no? Poco después, en Ebique, pido que disculpen mis pronunciaciones en los distintos idiomas, porque si ya con el español me cuesta, con los demás idiomas es bastante más complicado. Bien, Ebique es el gran promotor, el gran negociante del hormigón francés. Realmente podemos resumir que lo que sucede en Europa tiene tres vías de trabajo y de investigación. Una es la francesa, comercio puro; una es la alemana, que es la investigación más absoluta; y luego un término medio que solamente se podía dar en Suiza. Los franceses, con Joseph Monnier a la cabeza y después con Ebique, generan una serie de patentes porque, claro, es un descubrimiento que se traduce en una fuente de ingreso importante, es dinero. Entonces, eso hay que patentarlo porque no se puede distribuir de una manera aleatoria. De forma anecdótica, podríamos decir que la patente de Monnier en España la desarrolla un ingeniero que se llamaba Rivera, que a su vez fue el mentor de Torroja, y la patente de Monnier la desarrolla Francesc Macià, que fue después el primer presidente de la Generalitat. Él era ingeniero, primero tuvo la patente, luego ya se dedicó a la política y tuvo la deriva que ya todos conocemos. Es decir, estas empresas desarrollaban unos trabajos a base de patentes y de concesiones, mantenían el control y iban enriqueciéndose paulatinamente. Esto después se cortó, pero claro, en principio era eso. De hecho, se calculaba que la empresa de Ebique en los primeros años llegó a construir cerca de 2.000 o 3.000 edificios en un año, alrededor de todo el mundo. Los alemanes, sin embargo, compran, dicen las malas lenguas que de una forma un tanto engañosa le compran a Monnier la patente y desarrollan una teoría. Los alemanes dicen que no pueden construir algo que no sean capaces de calcular, con lo cual les limitó en un origen y en un principio todo el desarrollo. En Ebique era un viva la vida, es decir, a partir de experimentaciones construía, las cosas no se le caían, seguía desarrollando. Claro, el hormigón armado tiene un periodo de fractura largo. A principios del siglo XX se le empezaron a caer puentes y tal, y la empresa de Ebique en 1960 fracasó y, vamos, de hecho, era tal las preocupaciones que tenían que empezaron a buscar investigadores que de alguna manera certificasen que sus propias obras estaban bien. De hecho decían, no, si por aquí estuvo Ritter y nuestra obra funcionaba. Y claro, Ritter decía, no, yo pasé por ahí pero no he hecho nada. Entonces, ese tipo de cuestiones pasaban. A finales del año 60 la empresa desaparece debido a eso. Pero claro, el cálculo se va desarrollando. En Alemania, quien tomó las riendas de la patente de Monnier fue Weiss und Freytag. Esta empresa actualmente todavía sigue funcionando. Desde 1850 hasta ahora ha seguido funcionando. Igual que después la de Freyssinet todavía sigue haciendo trabajo y tal. Es decir, en cuanto tomaron y hicieron los números, hicieron los cálculos y tal, el tema empezó a funcionar muy bien. ¿Cuál es la posición intermedia? La posición intermedia es la de los suizos, con Ritter a la cabeza, y que es el mentor de Robert Maillard, que ahora, al hablar de Maillard, empezaremos ya a meternos en materia. Ritter lo que hizo fue modelizar el hormigón. Fue la primera teoría práctica del hormigón. Él se basaba en 3 puntos sobre la investigación que tenía que llevarse de las propias formas de los trabajos, la construcción
y una especie como de moral que decía, oye, las cosas hay que hacerlas para que funcionen, hay que hacerlas bien y si no somos capaces no las hacemos. Bueno, en esos principios Robert Maillard empieza a trabajar en una serie de puentes y tal, que me entiendo que la mayoría conoceremos si no tendremos alguna imagen, son estos puentes a base de grandes láminas y tal, pero lo que realmente interesa o me interesa a esta conferencia es el trabajo de Maillard en el desarrollo de las losas con apoyos fungiformes. Es decir, aquellas losas que se apoyan en pilares que acaban en forma de seta. Ahora sí que vamos a... Sí. Este es su mejor pose de nuestro personaje, Owen Williams, con una mirada un poco retorcida y taciturna. Realmente esto fue un personaje muy incómodo porque Owen Williams navegó entre la arquitectura y la ingeniería con mucha facilidad, era como un saltimbanqui magistral, pero claro, eso le granjeó muchos amigos porque fue primero ingeniero, luego dice, hombre, no, aquí hay que hacer más cosas, se mete a ser arquitecto. Cuando trabaja como arquitecto se da cuenta que los arquitectos, en fin, hablan de la belleza, hablan de otras cosas, nosotros somos precisos. Trabaja solo, como deja a los arquitectos y trabaja solo, y no tenía pelos en la lengua, si tenía que criticar algo lo criticaba abiertamente. Era un personaje muy interesante, que además, debido a los trabajos que hizo al principio de su carrera en el desarrollo de la Feria del Imperio, tuvo el título de Sir, con lo cual su empresa, que era Owen Williams Construction, pasó a llamarse Sir Owen Williams & Partners. Claro, tendría 30 y pocos años, era un personaje pegado a la oficialidad, pero al margen de ella, muy incómodo. Bueno, realmente la postura que tiene, esa mirada un poco severa y tal, pues refleja bastante bien su carácter. Fue un personaje muy incómodo para los ingenieros, para los arquitectos, para los historiadores, pero tremendamente cómodo para sus clientes. De hecho, su concepto de trabajo era: hay un problema, hay un cliente que tiene una necesidad, vamos a solucionar ese problema, vamos a solucionar esa necesidad con el mínimo coste y nos vamos a olvidar del resto de las cosas. A partir de ahí, hace una arquitectura absolutamente funcional, solucionando unos problemas muy concretos. Si uno estudia la obra de Owen Williams y lo ve en imágenes distintas, es muy difícil, salvo en algunos casos muy concretos, pensar que pertenecen al mismo personaje. Porque, claro, yo recuerdo una clase de proyectos que un profesor nos decía que hay dos tipos de arquitectos, sin entrar en valoraciones, lo hacía él, nos decía claramente. Está el arquitecto que todos los días se levanta con la misma chaqueta y hace una arquitectura constante, de la cual investiga y con un mismo modelo, con un lenguaje restringido, hace una obra magnífica. Y está el arquitecto que cada día se levanta con un traje distinto y según venga, pues hace una obra. Owen Williams era más bien de este segundo tipo. No tenía una concepción estilística de la arquitectura, sino más bien una concepción empresarial de la arquitectura. Es decir, esto es un problema económico y es un problema espacial y lo vamos a resolver de la mejor manera. Y por supuesto, técnico, evidentemente. Bueno, esto es el... Esto es un almacén de los muchos que hizo Robert Maillard. Este en concreto es el de Alsdorf, de 1912. Esta es la losa, estos son los soportes y los soportes con la cabeza fungiforme. Claro, esto lo vemos así, bueno, nos parece una imagen absolutamente árida, realmente con un muro perimetral, un columnar y tal. ¿Qué es lo importante de esta imagen? Es justamente lo que no vemos. ¿Qué es lo que no vemos? No vemos cuelgues, no vemos canto, vemos un elemento absolutamente plano. Claro, y luego esta forma, que evidentemente era una forma parabólica por el tema del principio de estructura y tal, era fácilmente construible a través de unos entablillados, ¿no? Bien. Robert Maillard desarrolla este invento, realmente es un invento, una investigación, es un invento, hacia 1908 y más aproximadamente. Bien. Esto, que los que han tenido la posibilidad de investigar estos temas o de trabajar sobre losas, es claramente el emparrillado de una losa y es un emparrillado actual. Esto es lo que actualmente utilizamos cuando tenemos que hacer una losa. Es una estructura en dos sentidos, como refuerzos en aquella zona donde están los capiteles. Esto que vemos aquí arriba es uno de los temas más apasionantes para un friki de este tipo de temas. O sea, entiendo que hay cosas mucho más interesantes que esto, pero a mí me ha resultado muy curioso estudiar el origen de la losa fungiforme. Ya llegaremos a qué relación tiene esto con nuestro personaje, con Owen Williams, pero vamos a hacer este inciso, porque esto sí que es bastante importante como desarrollo de toda la arquitectura industrial moderna.
Esta es la propuesta de los estudios teóricos realizados por Robert Maillard. Y esto es la propuesta norteamericana, que es un poco anterior. No vamos a entrar en si hay una copia o no, porque de hecho no ocurrió. Se desarrolló en dos países, o sea, en dos zonas geográficas distintas, sin conexión. Por un lado, Robert Maillard hace este desarrollo, y por otro lado, Claude Alan Porter Turner era de origen francés, americano, desarrolla este sistema. Claro, el sistema de Turner es formalmente similar, es a través de un elemento vertical que acaba en una forma fungiforme sobre el cual se apoya una losa, y el de Robert Maillard es el mismo. La diferencia está en cómo se desarrolla y cómo se resuelve esa estructura. La de Claude Alan Porter Turner se desarrolla a base de meter diagonales, de coser diagonales todos los soportes. Claro, realmente esto, cuando hacemos un análisis un poquito de profundidad, nos damos cuenta que en el fondo es un entramado de vigas planas, sobre los cuales hay una losa. En cambio, esto sí que realmente está funcionando como una losa. Esto realmente es, digo, que tiene cierto interés y uno puede llegar a apasionarse, porque como era un descubrimiento enormemente beneficioso en términos económicos, luego vamos a hablar también de los temas espaciales y tal, pero el que poseía una patente de este poseía la lotería, se le había tocado la lotería, ¿no? Claro, esta es la patente de Turner, de 1911. En un principio apoyado sobre elementos metálicos, la patente lo desarrolló. He traído estas imágenes porque vean la seriedad con la que la gente se tomaba ese tema, que realmente estábamos hablando de dinero, ¿no? Bien, la de Turner, y esta es interesante. Esta es la patente que Julius Kahn, son todas modificaciones de la misma. Claro, uno ve esto y dice, madre mía, esto funcionaba de milagro. Bueno, tenía sus principios, evidentemente, pero el desarrollo de la formulación, esto era casi más práctico, más empírico que teórico. Bien, evidentemente, si metemos mucho hierro, pues de alguna manera va a funcionar, alguno funcionará, ¿no? Total, esta es la propuesta que en 1918 Julius Kahn patenta. Los hermanos Kahn ya habían utilizado este sistema, más bien inspirado en el sistema de Turner, en todo el desarrollo de las naves que habían hecho para la Ford, que a su vez son las imágenes que habían venido de Europa. Esa es un poco la vinculación que vamos generando. Vale. Vamos a entrar en materia. Vamos a dejar este tema aquí y ya ahora vamos a entrar. Resulta que Owen Williams, que hemos visto que era un ingeniero, él se había titulado como ingeniero. Hay una cosa bastante singular que a mí me entusiasma por la facilidad con la que era él. En 1930 decide inscribirse como arquitecto. No tiene que hacer una convalidación de estudio, no tiene que ir a una escuela, no tiene que hacer... me inscribo, soy arquitecto, ya está, era arquitecto. Está bien eso, ¿no? O sea, ojalá eso fuese así de fácil ahora. Bien, se inscribe como arquitecto después de haber trabajado con Maxwell Ayrton, que era el arquitecto que desarrolló el proyecto que mencionaba hace un momento de la exposición del Imperio Británico. Desarrollaron una serie de edificios, fue muy alabado por el establishment del momento, sobre todo porque usaron el hormigón por primera vez en una edificación pública. De hecho, el estadio de Wembley, que es bastante famoso por haber desarrollado partidos y tal, lo desarrollan ellos y lo crean ellos en ese momento. Es una de las cosas que perdura de ese momento. Ahora bien, ¿qué ocurría con esta asociación que en su momento llenó de ilusión a Owen Williams? Porque trabajaba con un arquitecto, los dos investigaban tal. Bueno, pues que en un momento dado el arquitecto va más por los temas epiteliales, va buscando más cómo hacer que el hormigón parezca piedra y tal. Y Owen Williams dice, hombre, no, vamos a ver, si el hormigón es hormigón y la piedra es la piedra, vamos a buscar una expresión, o vamos a utilizar el hormigón a favor de la edificación, no asumiendo una imitación de otro tema. Total, que se separa del arquitecto y él mismo dice, bueno, pues ahora voy a ser arquitecto yo y voy a desarrollar mis propios proyectos. Desarrolla un primer proyecto que es el Hotel Dorchester y al poco tiempo le viene el gran encargo, que es con el que iniciamos realmente este trabajo y es casi uno de los edificios más importantes de la modernidad inglesa. Volvemos a dar un salto, nos vamos a Canadá, allí nace y es originario el William Maxwell Aitken, que es conocido posteriormente como Lord Beaverbrook, que es el que compra a su propietario, que se estaba quedando ciego, el periódico del Daily Express. Lo potencia, lo convierte en el periódico más importante del mundo en ese momento, con la mayor tirada, llegaba a tener unos 300.000 ejemplares de tirada, era una barbaridad, y decide modernizar el edificio, lo traslada
a la calle a Fleet Street, al 120 me parece es decir, de la calle Fleet Street, y contrata a los que en su momento eran los mejores arquitectos y que tenían ya una reconocida solvencia en la construcción y el diseño del periódico, que eran Ellis y Clark. Ellis y Clark le hacen esta propuesta, ¿vale? Esta propuesta, con historicistas y tal. Claro, el Lord Beaverbrook, una persona adinerada y con intenciones de permanecer, de perdurar y de crecer políticamente, había comprado las máquinas más modernas que había en su momento para el desarrollo de un periódico. Máquinas que tenían un gran peso y un gran tamaño. Los arquitectos originales le plantean un proyecto donde la separación entre soportes está aproximadamente 7 metros. A esto le vais a decir, vamos a ver, ¿dónde vas con esto? O sea, aquí no voy a meter un carro, voy a meter una máquina que necesito 30, 40 metros y necesito una luz impresionante y tal. Y ellos consultan, van con sus ingenieros y no son capaces de resolverlo. Entonces este hombre pues va y habla con Owen Williams. Y Owen Williams dice, no hay problema, yo soy su hombre. Y él, de la nada, se inventa un sistema, bueno, de la nada, no, de su experiencia, inventa un sistema con lo cual desarrolla el proyecto. Hace unas vigas enormes, unas vigas de gran canto que salvan a los 17 metros, con unos vuelos impresionantes, de 7 y 8 metros a ambos lados. Estamos hablando de 1927. O sea, unos vuelos de 7 a 8 metros de luz, que ahora veremos las razones por las que se movían y por las cuales lo diseñaron. Entonces, frente a esta propuesta historicista, Owen Williams plantea una primera propuesta que es simple. O sea, ambas cosas son el mismo proyecto. Como Lord Beaverbrook era un tío muy inteligente, y dice, vamos, no voy a echar a los arquitectos, no voy a crear un problema con la sociedad y tal, y mantuvo a Ellis y Clark como arquitectos directores del proyecto. Pero realmente quien llevó el proyecto y quien lo hizo todo fue Owen Williams. Luego después, directamente el presidente de arquitectos, Owen Williams, continuó con el proyecto. Bien, esta es la obra de construcción. Traigo aquí la imagen simplemente por este texto, que era la idea que tenía Lord Beaverbrook de lo que quería hacer. El edificio británico más moderno, para el periódico más moderno. O sea, él necesitaba, sobre todo, dar una imagen de absoluta modernidad en el edificio. Este es un problema que le plantea a Owen Williams. Owen Williams se encuentra primero con el problema de resolver un edificio para una tipología que no existía, se inventa un tipo de edificio. Tenía que resolver unos temas estructurales muy claros, pues tener unas máquinas enormes. Las máquinas de los periódicos pesan muchos cientos de toneladas, son enormes cosas. Tienen problemas de vibración, movimiento continuo, no para. Y por otra parte, el edificio tenía que ser un edificio anuncio, tenía que de alguna forma manifestar lo que su cliente quería expresar al resto de Inglaterra. Owen Williams decía, Beaverbrook decía que los americanos, que la obsesión de los americanos era hacer dinero y que la obsesión de los europeos era hacer política. Y tenía esa mentalidad, o sea, era un tío pragmático. ¿Qué ocurría con este hombre? Era una persona muy ambiciosa y utilizó el periódico y todas sus empresas como un camino para llegar al que llegó a ser, llegó a ser ministro de armamento en la época de Churchill, y su frustración fue no llegar a ser primer ministro. Pero vamos, tuvo una carrera meteórica, una persona ambiciosa y que empataba mucho con el carácter de Owen Williams. Bueno, el edificio se encuentra en esta calle. Esta es la catedral de San Paul. Bueno, si conocéis algo de Londres, pues más o menos lo podéis situar. Es muy interesante ver cómo se sitúa el edificio. Actualmente el edificio, esta es la imagen que tiene, no era la original, ya hablaremos sobre ello. Esto que está aquí al lado es el Daily Telegraph, edificio prácticamente contemporáneo, 3 o 4 años antes. Bien, esta era la calle y esta es la implantación del edificio. Ahora nos sorprende, bueno, en aquella época fue un escándalo y de hecho, tiempo después, hacia 1950, todavía los críticos como Arnold Wiking hablaba de que, por Dios, ¿cómo se te ocurre poner unas piedras, o sea, unos vidrios negros cuando a lo mejor habría sido poner unos mármoles o en cualquier caso algo más clarito como lo que hizo Emberton después y tal? O sea, siempre resultó escandaloso, pero claro, Owen Williams se debía a su cliente y además utilizó esto como un elemento de investigación. Hay que pensar que este edificio, que es de 1927, es anterior a las primeras obras que hace Mendelssohn, es anterior a las obras que hace Dubetkin, es decir, es lo más moderno que había. Antes de esto, podríamos contar quizás con una casa que había hecho Venice y que tampoco tenía mucho más interés. No había nada más. Esto es lo más moderno.
Por eso es por lo que, sin miedo a equivocarnos, podemos decir que Owen Williams es el introductor del movimiento moderno en Inglaterra, pero además no desde un punto de vista formal o estilístico, sino como resultado de una investigación. Bueno, este edificio, que aparentemente es un puñetazo en una ciudad, en una calle histórica, realmente tiene muchos guiños, y aquí está un valor que tiene el edificio que nos hace pensar que Owen Williams tampoco era un personaje tan escandaloso que fuese a contracorriente. Hay un cierto respeto con las líneas principales, ¿no?, de estos edificios. De alguna manera él interpreta un basamento, hay un cuerpo central que coincide con otras líneas de perspectiva. Igual este elemento, marcado aquí, se ve yo creo que mejor en el anterior, esto, que no es más que el carril por el cual la barcaza permite limpiar la fachada, se convierte en elemento de cornisa, ¿no?, y alinea con el resto del edificio. Estos retranqueos que venían derivados por las normativas de Londres también son interpretados y utilizan también para generar esa perspectiva. Es decir, el edificio realmente se integra en el entorno urbano de una manera bastante inteligente, pero desde luego escandaloso era, ¿no? Bien, estas imágenes son bastante interesantes en el sentido de que muestran, ¿no?, el entorno, y de alguna manera nos llevan a situarnos en 1930, que es cuando el edificio empieza a funcionar con estos coches, con un elemento desde luego importante, y que consiguió lo que quería su propietario, era darse a conocer. Bien. Tenemos que decir también que este edificio contó con la participación de un arquitecto interiorista para el vestíbulo. El arquitecto interiorista, bueno, luego vendrá por aquí. Hizo una obra de interiorismo que para los estudiosos del Art Deco es una obra maestra, pero a nosotros se nos queda un poco lejos. A mí realmente no es lo que más me interesa este edificio. Sin embargo, lo que sí tiene interés es que este es un edificio suficientemente abierto como para permitir una intervención de pura decoración dentro de él, ¿no? Bien, es muy interesante también la obsesión con una fachada que es absolutamente plana, con unos pequeños elementos de resalte en las ventanas mínimos, y con los ranqueos que se puso en el anterior, pero claro, la voluntad frente a los edificios historicistas es lo de la fachada más plana. Bueno, el alzado. Claro, es que esto que vemos que es negro, es que realmente es negro. O sea, Owen Williams utiliza un vidrio, el vitrolite, que era lo más caro y lo mejor en ese momento, pero negro. O sea, actualmente, incluso a veces cuando dibujamos un plano, bueno, no voy a poner una sombra negra porque a ver, negro, o sea, sin concesiones. Uno de los problemas a los que se enfrenta Owen Williams es con la existencia de un edificio que ya pertenecía al periódico, que es este. Bien, este dibujo, que está sacado de un dibujo de Owen Williams, bueno, esto es una versión que hemos hecho nosotros, pero está prácticamente dibujado así. En el propio proyecto, él cuenta el edificio existente de una forma pues como sin importancia. Realmente lo interesante es lo que hace por dentro, y el edificio lo que hace. Esta es la calle lateral, la Shore Lane. La calle principal viene por aquí, esta es la calle lateral, que es la calle de servicio por donde además entraban los coches al edificio, esta zona de aquí. Bien, ya podemos intuir lo del vuelo. ¿Por qué está lo del vuelo aquí? Bueno, porque da esa calle pequeña, que es además la calle de servicio por donde van a entrar las mercancías. De alguna manera tiene que dejar espacio para que los camiones puedan circular. Bien. Vuelvo a traer la imagen de la fachada, porque este es el plano estructural de la fachada. Es interesante no pasar por alto este tema. Utiliza Owen Williams una especie de losa vertical. Son unos planos verticales muy estrechos, que lo que hacen es atar toda la estructura, sobre la cual después va a apoyar todo el cerramiento de vidrio. Aquí se ve claramente todo esto. Bien, esta es la planta sótano. Es justamente por esta planta es por lo que Owen Williams se queda con el proyecto. Plantea estas enormes luces con unos vuelos que van desde aquí a este punto y desde aquí hasta aquí. Realmente tenemos que hacer
un esfuerzo y abstraerlo de todos estos elementos que están por aquí para entender la pureza y la limpieza, la pureza de la planta, ¿no? Esta era la zona de las grandes máquinas. Esta zona de aquí era la zona de control, las tolvas por las cuales se subían los periódicos hacia la calle, y esta era la zona donde se almacenaba el papel. Esta zona es lo que se correspondía con el edificio antiguo, donde él interviene y lo ata. Interviene además de una forma muy interesante a nivel estructural, porque lo que hace es elimina los soportes. Esto era un edificio que estaba con más soportes de lo que aparecen aquí dibujados, los elimina, mete una losa de transferencia en aquella época y luego vuelve a meter unos soportes, se va separándolos más, justamente porque necesitaban tener aquí un espacio bastante importante para colocar todas las bobinas de papel. Bien, esta es la planta baja, aquí se ve con bastante claridad. Esta era la zona de embarque, que además era un tema interesante, es que sitúa en esta zona una báscula para los camiones, puesto que los camiones tenían que ir por Londres, había unas limitaciones de peso, entonces antes de salir los camiones, una vez que eran cargados a través de estos elementos por los periódicos, se pesaban y salían. Y por aquí es donde llegaba el material, que tenía que salir marcha atrás. No había más posibilidades, pero eso era. El edificio se organiza en torno a un eje de simetría, donde luego el arquitecto que hace todo el interiorismo sitúa las escaleras, sitúa la puerta tal, el gran vestíbulo y todo esto. Y posteriormente a él, continuando por esta línea, se generan todas ya las zonas de trabajo. Bueno, ese es el esquema de uso, la entrada principal. Los camiones venían en este sentido, se metían por esta zona, desembarcaban el material, o bien metían por esta zona, embarcaban los periódicos y se marchaban. Bien, hacia arriba las plantas se van tanqueando, van generando unos patios de luz. El tema de los patios es un elemento también bastante recurrente, ¿no? en Owen Williams, como forma de meter la luz. Bueno, esto que parece una perogrullada, en ese momento no lo era. Bien, este es un dibujo de él, es un dibujo que aparece publicado en 1932 en el Architectural Review, en un documento que escribe Chermayev, una exaltación de este edificio. Realmente pocas veces he visto un artículo tan lleno de cuestiones favorables a un arquitecto, a un, digamos, competidor. Chermayev realmente trabajaba con Mendelssohn y en ese sentido pues había una cierta competencia, pero es muy interesante porque muestra el sistema estructural, el elemento principal, los vuelos, las vigas principales y la losa nervada, y luego por supuesto las vigas de borde que atan a todo el conjunto. Y claro, pues este dibujo anecdótico realmente lo que cuenta y explica es por qué la razón de ese vuelo. Las secciones siempre me han resultado francamente interesantes. Es un elemento de gran pureza. Realmente hacia el interior evidencia los acantelamientos de los pórticos, no tiene ningún problema en simular eso. Donde tiene que meter un camión, mete una viga puente, porque realmente los esfuerzos eran importantes. Donde tiene que meter luz, mete un pórtico con grandes vuelos. El vuelo le soluciona este tema. En fin, es una solución muy imaginativa. Estas son las grandes máquinas, los que producen realmente el periódico. El tema del edificio de periódico es un tema muy interesante porque es una tipología de edificio que nace en esta época, hacia finales del siglo XIX, el edificio moderno al principio. En la investigación que estoy realizando, anterior a este edificio solamente he encontrado de Alvaralto, el Turno San Abat, que es un edificio con otro carácter, tiene muchos elementos concomitantes, pero claro, son concomitantes porque el problema era el mismo, está resuelto de otra manera. Es un edificio mucho más sereno que este, también muy interesante, con unos lucernarios que meten luz a esta zona que era oscura y tal. Pero no he sido capaz de encontrar otro edificio moderno. Sí los había, pero esto de corte historicista. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, realmente el desarrollo de las maquinarias está en esta época, está a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y sobre todo la mentalidad del periodismo como empresa, como actividad comercial, es en esta época, y es en Londres. Ya también en esa época se había terminado de tender el cable que unía Norteamérica con Europa, con lo cual las noticias por cable, ¿no?, ya funcionaban de una manera espectacular, y la prensa se había convertido en lo que posteriormente se llamó el cuarto poder. Esta es una tipología de edificio que dura aproximadamente 100 años. A finales del siglo XX, hacia allá los años 80, este tipo de edificios desaparece.
y ha desaparecido aquí en España, y realmente los teóricos del periodismo hablan de que el periodismo como lo hemos conocido ha muerto. Realmente las nuevas tecnologías, la forma de lanzar la información, donde realmente casi cualquiera puede lanzar una noticia y donde la investigación muchas veces brilla por su ausencia, ha hecho que edificios de este tipo pierdan su razón de ser. Hay que pensar que esta tipología de edificios que nace en esta época generaba edificios que funcionaban como pequeñas ciudades, que el periodismo funcionaba 24 horas. Y es una fábrica que fabrica un producto distinto cada día. Cada 24 horas, a veces cada 12 horas si tenían ediciones por la tarde. Eso significa que estas máquinas estaban continuamente funcionando. Significa que los periodistas que trabajaban por esta zona estaban continuamente subiendo y bajando, porque claro, hay que pensar que en ese momento ni ordenadores ni nada de este tipo. Esto era una cosa puramente artesanal. El periodista escribía muchas veces con unas máquinas muy rudimentarias, si no con pluma, llevaba personalmente los artículos a los correctores de prueba, los correctores de prueba lo pasaban a los linotipistas, y los linotipistas, una especie de máquina gigantesca con máquina de escribir, montaban el periódico, lo montaban en negativo, después bajaban los periodistas, leían el periódico en negativo. Yo recuerdo que mi padre era periodista y recuerdo haber estado en una sala de estas. Las imágenes se imprimían en negativo, entonces dándole un pequeño giro, haciendo que la vuelta sea rasante, ese negativo se veía en positivo, ¿no? La mayor parte de los periodistas terminaban mal. Estas eran zonas bastante insalubres, era la tinta, había humo. En ese momento hay que pensar que esta sana costumbre que tenemos de no fumar no existía, no se podía conseguir un periodista que no fumase. Bueno, pues aquí era lo mismo, ¿no? Total, que estos eran edificios que funcionaban continuamente y tenían que estar preparados para eso. En ese sentido, Owen Williams planteó un edificio tecnológicamente muy avanzado. Estas salas estaban calefactadas, tenían el sistema de ventilación que venían desde la cubierta, todos los vidrios tenían tratamiento contra los rayos UVA, cosa sorprendente, sobre todo los de la zona de eyección, que era lo de arriba. Había calefacción por suelo radiante, todos los sistemas de protección contra incendios estaban embebidos en calor. Bueno, esta es la sección que hemos visto. Estos son unos esquemas de estudio, más o menos, que evidencian la relación siempre simétrica del edificio, si bien es cierto que debido a su situación de esquina, esa simetría es relativamente es parcial, ¿no? Bueno, el sistema estructural es muy sencillo, muy simple, pero claro, esa simpleza era difícil y de difícil concepción en su momento. Hay claramente una vocación de espacios principales en el centro y espacios servidores en los laterales. Bueno, volvemos otra vez a las imágenes de la ciudad. O sea, todo esto, fijaos, ¿no? la forma en que el propio edificio está continuamente reflejando el entorno. Bien, esta imagen anterior es interesante porque ahora estamos acostumbrados al tema de las curvas, pero hay que pensar que en 1921 curvar un vidrio no era cualquier cosa. No era algo que fuese fácil, era algo que, entre otras cosas, evidenciaba un cierto potencial económico. Pero también es verdad que evidenciaba una voluntad, que era de hacer un edificio continuo, es decir, cómo resolvemos la esquina. Ese es el problema continuo y típico de los arquitectos. Cuando te encuentras una esquina, al final sabes que hay 4 o 5 fórmulas, porque el edificio o lo cortas y las dos fachadas no se hablan, o metes un chaflán, o haces una curva. Siempre está el problema de la esquina. Aquí lo resuelves con una curva que además evidencia la voluntad de una cierta horizontalidad que se está viendo en el propio edificio, ¿no? Bien, esta imagen nos habla de la cuestión que todavía no hemos metido con ella, que es la fachada del propio edificio. Es un revestimiento de vidrio transparente y un vidrio negro llamado vitrolite. La vitrolite, por la fábrica que lo hacía, ya no se hace, ahora las restauraciones son difíciles de hacer. Era un vidrio absolutamente duro, completamente resistente a todo tipo de situaciones, de tensión, de fuego y tal. Genera un muro cortina, es realmente uno de los primeros muros cortinas que podemos ver en Inglaterra. Sobre esto uno puede tener discusiones, ya lo hemos estado hablando ahora, y realmente es un vidrio que pasa por fuera, se ven los enganches del propio soporte cubriendo todo, variando del transparente al opaco. Las carpinterías que se utilizaron eran las carpinterías Birma Brake. Birma Brake era una empresa que fabricaba las carpinterías para Rolls Royce.
y para los coches que intentaban batir la velocidad, la máxima velocidad. Eran una carpintería absolutamente cara y absolutamente exclusiva, claro, fabricante de Rolls Royce. Ese era el nivel de acabados que se quería dar. Más. Las carpinterías, como veis, van con un ligero blanqueo para evidenciar con una muy pequeña línea de sombra el tema de la horizontalidad. Bueno, imagen en color, para que veáis que realmente es negro, no os estaba engañando. Bien, el edificio prácticamente en obra. Esta es la imagen real, esto es lo que realmente Owen Williams proyectó, con este edificio pegado en este extremo y con esta calle abierta. Bien, aquí se intuye el vestíbulo, un vestíbulo fantástico. Bien, la forma de ventilar, lo veremos en la imagen posterior, había un sistema de ventanas, estas ventanas se abrían y luego tenía un segundo sistema de ventanas superiores que generaba una corriente de aire por la cual el aire iniciado escapaba. Claro, cuando se hace un edificio esto es porque se quiere conseguir este efecto. Si el edificio de noche también existía. Bueno, este es un guiño a un amigo que está viendo la exposición, pero vamos, todo el mundo sabe lo que es esto, ¿no? Esta maravillosa fotografía de Rastader realmente lo que hace es inspirarse en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, en estos edificios donde lo importante no es el edificio en sí mismo, sino los dos edificios que están conviviendo, el edificio de día y el edificio de noche. Y es que en el caso de un periódico, vuelvo a decir, es que los periódicos vivían de noche. Yo recuerdo que mi padre fue editor nocturno y el día que más pronto llegaba era a las 6 o las 7 de la mañana, claro. Mi padre encantado porque era donde el periodismo se vivía como tal y mi madre pues no mucho porque se quedaba sin marido la mayor parte de los días, ¿no? Pero los periódicos funcionaban de esa manera. Bueno, el interior, esto es también un poco después de la obra, se ve más o menos la intencionalidad que tenía de las ventanas que se podían abrir de forma independiente. Muy ordenado, evidentemente esto es una pose, ¿no? O sea, las oficinas de periodismo nunca estaban así ordenadas, que no hay un solo papel por eso. Pero lo que se ve claramente es todo este sistema, ¿no? Cómo todo está organizado en base a la propia estructura del edificio. La sala de máquinas. Vamos a ver, esta imagen agarrada de cosas nos permite ver, por una parte, se ve el canto de las vigas superiores. Estos elementos eran por donde los periódicos subían a esas dos torres que se ven, que estaban fuera de los camiones. Y luego es muy interesante cómo las bobinas se llevaban por un sistema de carriles interiores. Pero esto era enorme lo que pesaba. Todo esto, cuando a un arquitecto le plantea que tiene que meter todo esto, no lo había visto en su vida. ¿Qué hace? ¿Dónde lo pongo? No, al suelo. Y genera tipología de decir, si yo tengo pocos metros, ¿dónde lo voy a meter? En los sótanos. Si tengo muchos metros, lo pondré extendido en el suelo. Y de ahí se desarrollan básicamente las dos tipologías de edificios de periódicos que existen. Las enterradas, como es este, y como fue en su caso el Diario Pueblo, aquí en el Madrid, o las que son en horizontal, en la misma planta, como por ejemplo el periódico arriba, que lo tenía por una parcela muy amplia, podían extender estas máquinas. No había otra forma, o sea, no había forjado que resistiese esto, así que todas se llevaban abajo. Bueno, el maravilloso y espectacular, no lo digo con mucha sombra, con un poquito solamente. Vestíbulo, porque realmente cuando uno lo analiza, pues, hombre, tiene cosas, ¿no? Hacer estos suelos no es fácil. Este bajo relieve también es muy importante y aparece, donde uno ponga Daily Express a nivel de turismo, la imagen que aparece es esta. La entrada a la escalera esa principal, una visión de la escalera, o sea, tiene sus cosas, ¿no? Bien. Como conté al principio, Ellis y Clark fueron apartados del proyecto, pero como la vida da muchas vueltas y a veces producen ciertas venganzas, cuando el edificio este fue ampliado en 1960, Ellis y Clark lo hicieron. Y aquí se nota una mala leche a la hora de hacer la ampliación, porque claro, cortaron directamente y en vez de hacer un proyecto que supusiera alguna continuidad o algún respeto, directamente intentan mantener el mismo sistema, el mismo esquema, pero claro, no hay ninguna continuidad más que en la zona superior. Uno nota cierto resquemor al hacer estas cosas, pero bueno, estas cosas ocurren, ¿no? Este edificio, porque el edificio se quedó rápidamente pequeño. Posteriormente, el edificio lo compró una corporación japonesa para una serie de oficinas e hicieron una segunda estrella por los años 80, una segunda rehabilitación. Dijeron, hombre, lo de Ellis y Clark es una pasada, vamos a hacerlo mejor. Y lo que hicieron fue independizarlo. Generaron esta segunda curva que en el proyecto original no estaba, así generando realmente esta simetría total. Pero el edificio, aunque tenía conceptualmente una simetría, nunca lo fue.
Pero bueno, parece ser que quienes hicieron el proyecto ese pues tenían intención. Entonces, lo que tenía espectacular el edificio, que era una única curva, pues se va duplicando en el otro extremo con una segunda curva por aquí y tal. Bueno, yo creo que a mi juicio pierde valor, y intentar hacer este edificio, que realmente es un edificio del año 80, como si fuese parte de la calle para destacarme más, esto es un pobre homenaje. Es cierto que de este edificio no iba a hablar, pero no me he resistido a traer unas imágenes del Daily Express que hace en Manchester. O sea, Owen Williams le encargan el Daily Express en Manchester y el Daily Express en Glasgow. Realmente esto es, dicen los historiadores, es la prueba por la cual se ve que la autoría de la fachada no era de Elsie Clark, sino fue siempre de Owen Williams, porque utilizó el mismo sistema. Este es el edificio donde me permiten poner la segunda tipología de edificio, es decir, no hay un sótano porque el solar es suficientemente amplio, las máquinas van abajo. Claro, y además evidenciando y mostrando que el proceso de fabricación de un periódico es una cosa muy interesante. O sea, habéis visto los periódicos, ya habéis visto a veces las películas cuando dicen paren las máquinas, bueno, eso ocurría realmente, y ver estas máquinas en funcionamiento era una cosa fantástica. Es una pena que ya no exista. Esta es la planta absolutamente limpia de ese periódico, y también los mismos programas de esquina, las mismas resoluciones con elementos para las casas. Este edificio tenía una planta, un solar mucho más amplio, donde puede desarrollar un trabajo más intenso. A mi juicio, es menos fino, pero tiene igualmente importante, aunque duda cabe que esto es una fachada espectacular, y los problemas que se plantean son exactamente los mismos: el vitrolite, los sistemas estructurales verticales y la fachada y las plantas libres. Bueno, esta es una imagen muy romántica del interior, pero es bonito, ¿eh? O sea, esto realmente es interesante. Bien. El segundo edificio que vamos a estudiar, cronológicamente hablando, es el de la fábrica Woods, en concreto la dedicada a los alimentos húmedos, la WETS. ¿Vale? La fábrica Woods era una fábrica especializada en temas de cosmética, y bueno, realmente fue prácticamente todo esto, de lo cual nosotros vamos a estudiar el primer edificio que hace, que es este. Este edificio lo hace cuando la Woods pertenece a una marca, a una firma inglesa, o sea, americana. Primero fue inglesa, luego lo vendieron con una corporación norteamericana y luego lo volvieron a vender. En ese periodo en el cual esto pertenece a la empresa norteamericana, desarrolla este edificio. Y este es el edificio realmente interesante. Y aquí ya, si os acordáis de hace un rato lo que he estado contando, el tema de las losas fungiformes tienen su mayor aplicación. Y el desarrollo de una de las piezas de arquitectura industrial esas más finas y elegantes que ha dado la arquitectura moderna. Esto lo digo con perdón de la fábrica Farnelle, que a mi juicio es la pieza, esto ya es una apreciación personal. Si yo tuviese que hablar de enamoramiento, no me gusta el edificio, hablaría de la Farnelle. Pero este edificio, cuando lo vas estudiando, te das cuenta que tiene muchos elementos concomitantes, y en cierto sentido hay una mentalidad parecida en el desarrollo de algunas de sus estructuras. Pero siempre este edificio se ha comparado siempre con la Farnelle. Las comparaciones, lo veremos ahora, son inevitables. Si bien después las diferencias también son enormes, ¿no? Bueno, de día, es decir, esto es actualmente. El edificio ha aguantado bastante bien la historia, ¿no? El paso del tiempo. Claro, aquí también la comparación con los coches de su época, pero si el edificio lo vemos actualmente, también ha soportado bastante bien, sigue siendo un edificio que no ha envejecido mal, no en cuanto a su envejecimiento material, sino a su concepto. Sin embargo, Owen Williams lo que había desarrollado, había pensado era esto. Claro, aquí ya lo estáis pensando, efectivamente, otra vez el vitrolite negro. Así que le cogió el gusto a meter esto, y también lo intentó meter aquí. Pero claro, aquí ya se justificaba menos. Este es un edificio industrial. ¿Cuál era el problema de la industria? Había que hacer una máquina perfecta. Él dice en algunos de sus escritos que este edificio lo entendía como una gigantesca máquina de escribir, o sea, una máquina de producir. Ya no era la imagen del edificio, no era que un cliente quisiera matar con su producto, sino la máxima eficacia. Y él lo que dice es que le permitieron trabajar con el mínimo esfuerzo, no en el sentido peyorativo que le damos nosotros, sino en un sentido algo así parecido al más es menos. Realmente, cuando vemos ahora, estudiamos el edificio, nos damos cuenta que todo lo que se diseñó en este edificio, todo lo que se hizo fue para que se trabajase con el mínimo esfuerzo y con la máxima eficacia. Bien, esta es la planta.
Es una planta absolutamente libre. Aquí hay una influencia, se nota una influencia en el uso de estos patios, en el uso de esta planta libre, de algunas de las fábricas de los hermanos Kahn para la Ford. Bien, la zona de... Esta fábrica funciona de este punto del 8 hacia adelante. Esta es la zona de ingreso de materias primas. Esto es importante, lo que vamos a decir ahora. Hay una primera crujía muy amplia, donde se depositan materias primas, y en este sentido va el proceso de fabricación hasta la zona de salida. O sea, en vez de ser una fabricación vertical, es un trabajo en horizontal. Claro, evidentemente, los ahorros de movimiento, de uso de elementos verticales y tal, son mínimos, son máximos, porque realmente tú en una sola planta estás elaborando un proceso, ¿no? O sea, un producto completo. Las zonas de servicios están en esta fachada, que era la que tenía las mejores vistas, las zonas de servicios y oficinas, y el resto de la fábrica se resuelve a través de plantas libres con esos patios que son los que se encargan de resolver la iluminación y la ventilación. Bien, esta sección cuenta la totalidad de las estructuras utilizadas de los tres sistemas, y el esquema es bastante claro, ¿no? O sea, cómo a través de la cubierta está metiendo iluminación, cómo a través de los patios iluminación, y de una forma directa a través de las ventanas, de una forma tamizada a través de los patios. Es un espacio realmente agradable. En este momento, esta fábrica, junto con la Fanele, son las fábricas pioneras en considerar los derechos de los trabajadores y en pensar que un trabajador que se desarrolla en un entorno favorable es un trabajador que puede desarrollar un trabajo de forma óptima. Sí, ya no estamos hablando de esos hacinamientos, lo veremos a continuación en algunas otras imágenes que pasaban en la Ford, sino aquí se trabajaba con bastante buenas sensaciones. Es un espacio de trabajo realmente interesante y cómodo. Bueno, estos son los esquemas de circulación. Sí, el edificio del Tail Express se termina un año antes que este edificio. Fijaos la diferencia que hay entre el agarramiento de la planta con un montón de pequeños espacios, de pequeños recovecos de ascensores, y la limpieza que tiene todo esto. Todo perfectamente estructurado para que exista claramente un favorecimiento a la producción de sus cosas, ¿no? Bueno, pues una imagen donde volvemos a ver cómo la estructura está ordenando el edificio. Voy a volver atrás a la sección esta, porque estoy disfrutando ahí. Bien, los tres sistemas estructurales que utiliza Owen Williams para resolver este edificio son las losas fungiformes, en la cual Owen Williams ya había trabajado, una gran viga con un gran voladizo para la zona donde se almacenaba la materia prima, y una gran viga metálica para resolver la cubierta de los patios. Son los tres sistemas, y con eso, tan sencillo, se monta uno de los edificios más espectaculares que he tenido la oportunidad de ver. Bien. Esta es la zona de voladizo, donde las materias primas llegaban en grandes contenedores, necesitaban un gran espacio para poder utilizar. Esta fachada que cuelga, según las memorias de Owen Williams, lo hace porque, como era muy alto el vuelo que tenía, la lluvia, cuando tenía una lluvia rociada, llegaba a mojar a la gente que estaba aquí. De esta manera mete un elemento que lo que hace es que la lluvia pues, no llegue a molestar a los trabajadores. Esto es. Bien, aquí se ve, en esta fotografía podemos apreciar el sistema de lucernarios y los voladizos que están en este costado. ¿Lo veis? Son estas piezas que además se evidencian como parte del propio edificio, como parte de la propia fachada. La cuarta fachada que se ha llamado tantas veces. Bueno, esta es. Aquí podemos ver perfectamente el gran vano, el gran vuelo. Estamos hablando de 10 metros de vuelo, no es cualquier cosa. Se ve también los elementos fungiformes y la viga central, la zona de los escenarios donde esa viga metálica. El edificio en construcción. Bien, estos son planos de él. Y estos planos sí que son interesantes, porque claro, Owen Williams trabajó
con Moritz Kant. Cabe pensar que lo que aprendió él fue el sistema norteamericano de la losa fungiforme. Sin embargo, cuando estudiamos este detalle, lo que vemos aquí no son armaduras en diagonal, sino son armaduras ortogonales, más parecido al sistema europeo. Sobre esto estoy investigando ahora y no puedo ser muy asertivo, es decir, si realmente conocía las obras de Maillard, conocía sus sistemas o fue algo que utilizó él desde su conocimiento del hormigón. Lo que está claro es que no es el sistema norteamericano el que utiliza. La sección por la fachada. Esto es, si recordáis hace un momento, hemos hablado que originalmente tenían previsto en los cantos forjados poner otra vez el vitrolita negro. En un momento dado la decide retranquear, pone la fachada, la retranquea, generando unas pequeñas líneas de borde que enfatizan la horizontalidad del proyecto y del edificio. Ahora bien, esto le trajo dos consecuencias, una buena y una mala. La buena es que cuando tuvieron que poner persianas, porque el calor que recibía era insoportable, sobre todo para los espacios pequeños que no tenían una gran ventilación en cuanto a la cantidad de isolación que llegaba por la ventana, pudieron en esta zona poner unas persianas exteriores y durante un tiempo estuvieron. La mala es que, evidentemente, esto genera unos chorretones que ha sido el gran problema del edificio, ¿no? Ese mantenimiento. Pero bueno, tampoco hay un momento en su biografía o cuando habla de este edificio en el que él diga me equivoqué. Bueno, esto es lo que pasó y bueno, pues pasamos a otra cosa, ¿no? Bien, una vista interior con los sistemas de movimiento, de cintas mecánicas para trasladar los elementos. Esta es la Fandele. La he querido traer aquí porque creo que veamos que hay ciertas similitudes. Realmente no es que sea una copia una de otra, ni mucho menos. Es que el problema era el mismo, la forma de solucionarla óptima era a través de esto. Esta también es una imagen bastante, ahora una de las está bien, ¿no? O sea, casi me cuesta hablar de cosas buenas de este edificio porque creo que todo está bien. Sí, me ha interesado siempre mucho estos grandes eventos pilares que también a su vez acaban con esta situación. Aquí hay un tema interesante que es que los arquitectos cuando hacen este edificio, en vez de hacer esto de forma parabólica, lo hacen afacetado, consiguieron el nuevo sistema, también es bastante interesante y más económico. Bueno, esta es una fábrica de chicles, la Chibu, con los nombres soy un poco mal, con los nombres de las personas igual. Esta es la fábrica de chicles del año, lo tenía por aquí. Sí. Bueno, no lo encuentro. Bueno, era una fábrica de chicles del año 24, que la desarrolla Owen Williams trabajando para la empresa de Moritz Kant. El sistema se parece mucho más al sistema americano. Y esta es una fábrica abandonada de cereales, también con el mismo sistema. Aquí, si uno se esfuerza un poquito, es capaz de ver en estas zonas, aquí donde estoy indicando, una especie de capitel cuadrado. Lo que nos hace es recordar y pensar en ese capitel que ponía Claude Alan Porter Turner en su propuesta, puesto que tenía problemas realmente de funcionamiento, y lo que nos hace pensar es que eso sí que derivaba directamente del estudio norteamericano. Y esta es una de las fábricas que hacen los canes en Detroit para la Ford. Fijaos el hacinamiento, qué poco tiene que ver esto con las fábricas que hemos visto en Europa. Muy poquito, claro, aquí era la cadena de producción, ya lo decía Bimenburg, ¿no? La obsesión de los norteamericanos era hacer dinero, la obsesión de los europeos era hacer política. Bueno, pero en todo caso, lo interesante es justamente esto, ¿no? El sistema era, yo tengo que usar una fábrica, necesito tener el mínimo canto posible, con la máxima economía, este era el sistema idóneo que se hizo. Este es el padre de la criatura. Este es el primer edificio que utiliza este sistema, el edificio de Porter, de Porter Turner, de 1907. Se construye en 1906 y se publica en 1907. Esto aparece en una revista, esta imagen. Este edificio se demolió. Es la única imagen que se ha podido encontrar. La Engineer News publica esta fotografía y habla sobre hace una comparación entre lo que es una construcción normal, con todos los cantos, los vigos, los cuellos, y una construcción absolutamente más limpia. Publicitaba su propio invento.
Bueno, ya volvemos otra vez al edificio, volvemos a ver los sistemas que utilizaban. Estos son los grandes patios centrales. Owen Williams no terminó de estar muy satisfecho de estos patios. Sí, es cierto que generó permitía meter luz, permitía iluminar, permitía ventilar y tal, pero tenía un gran problema, que esto era absolutamente imposible de calefactar. Entonces, claro, esto que ensayó, y yo creo que formalmente con mucho éxito, y las imágenes son realmente fantásticas, no lo volvió a utilizar en ninguna de sus obras porque se dio cuenta del problema que tenía. Y que realmente el hecho de que aquí hubiese torbas, porque esto en el fondo lo que hacía era que con estos patios y a través de estas torbas, las plantas que funcionaban de manera prácticamente independiente se conectasen a estas zonas de empaquetado a través de estas torbas y de estos ascensores continuos. Eso realmente no lo justificaba, no se justificaba estos grandes espacios con esos problemas de calefacción tan impresionantes que tuvieron. Sin embargo, claro, estos toboganes eran realmente, me preguntaba otro día una compañera que si por aquí no saldrían volando eso. Yo creo que más de algunas sí, ¿no? Porque la velocidad que cogían estas cosas, de eso no se ha comentado, pero lo más probable es que algún ojo saltase por ahí. Bueno, esta es la misma zona, la zona de los baños. Cómo filtraba la luz, era filtrada a través de estas cubiertas, de estos paneles circulares, a través de estas otras cubiertas, ¿no? Bueno, más imágenes otra vez, y claro, actualmente esto está así, evidentemente se ve que las torbas que sí generaban un problema ya han desaparecido, ¿no? La verdad es que medidas de seguridad ni cuidado. Esta es una imagen lateral, no es la imagen más afortunada del edificio, pero nos permite compararla con esta imagen que es contemporánea. Esta la hizo la otra empresa de ingeniería, los arquitectos no los conocemos, los calculistas tampoco, y esta es una fábrica de ropa. Fijaos, está situada también en el mismo Nottingham, que es donde está situada la vez. La misma idea, pero claro, evidentemente la pobreza del edificio es desoladora, ¿no? Con esta fachada y tal. Pero era interesante comparar estas dos imágenes, resultaba conceptualmente uno podría entender que son muros transparentes, continuos y tal, y una buena historia, pero evidentemente también se le escapa las enormes diferencias que hay. Y pasamos ahora al tercer edificio. Esta imagen, que es de la obra en construcción, figura, este es el Daily Mirror. Esta imagen figura en los libros de Campo Baeza como una imagen que inspira, esto lo dice él, no es una interpretación que hago, que inspira su edificio de la Caja General de Granada. Dice que esta imagen siempre estuvo en su despacho y vamos, cuando uno ve el edificio y ve esto, dice claramente la inspiración es directa. Siempre dice que esa imagen siempre rondaba en su despacho y a partir de ahí pues, se inspiró. Realmente es la imagen, quizás a mi juicio, más bonita que tiene este edificio. ¿Y qué ocurrió? Que Williams, cuando acomete este edificio en el año 59, ya era una persona que tenía demasiado trabajo. Y entonces se lo encargan y dice, mira, yo voy a hacer la estructura, y a su amigo Anderson, que era Anderson, Wilcox y los tres socios, dice, vosotros hacéis la arquitectura, que yo voy a hacer la estructura. Entonces lo que tiene de interés es esto. Este es otro problema al que se encuentra Owen Williams. ¿Cuál es el problema? Resolver la estructura de un edificio en un solar muy pequeño y con poco tiempo. El edificio tiene una construcción que dura aproximadamente unos 5 años, va desde el 59 hasta el 60, hasta el 61, 72, 3-4 años. Y le piden que por favor minoren el tiempo de construcción, porque claro, es un edificio complejo, construir es caro y lo resuelven. Aquí, ahora veremos la forma ingeniosa en que lo hace. Este es el edificio, nuestra parcela, una parcela relativamente pequeña, bueno, relativamente, ¿no? Para el edificio sí lo es. Este era un solar distinto, estaba entre dos calles y en Columbus, Holborn Circus. La imagen del edificio. Las traigo un poco por contar el edificio. Esto no es de Owen Williams. Evidencia lo que hay detrás, o sea, pero no lo hizo él, ¿no? En todo caso, las imágenes son esta es la fachada trasera, una puerta que luego veremos a qué corresponde. Esto es lo interesante del edificio. Esta zona de aquí es la planta técnica. Owen Williams lleva a la parte superior de la torre los elementos de maquinaria, no maquinaria de producción, sino la maquinaria vital del edificio. Bueno, otra vez lo mismo. Y una imagen pues también le gustaba
los londinenses hablaban de este edificio como un elemento pantalla que generaba un freno en esta calle. Bueno, el edificio, por supuesto, ahora veremos cuál fue su destino. La obra en construcción, la obra terminada, y aquí empezamos. Pocas veces he visto una sección de un edificio torre tan interesante como esta. Claro, por eso vamos a hablar de la construcción de este edificio más que del edificio en sí mismo. Esta es la torre, la del cuerpo principal, la planta técnica. Generó un sistema de insonorización altamente eficaz para que las vibraciones que produjesen las máquinas que estaban aquí de ventilación y calefacción no se transmitiesen a la zona donde trabajaban los periodistas. Y estas son las zonas de producción, y estas son las zonas de entrada, zonas de cafetería y otras zonas de trabajo. Esta genera una losa de transferencia de las cargas que bajan a atribuir estos 4 pilares. Y estos dibujos los hicimos en pies, porque claro, cuando intentamos convertirlos en metros nos quedaban números raros, ¿no? Claro, la separación de estos soportes son de 45 pies, son aproximadamente 13 metros y algo. Pero me gusta más hablarlo así porque moduló el edificio en múltiplos de 45 y de 15. Entonces, realmente todo está generado en base a eso. Las plantas, para ir conociendo un poco el edificio, este es el chaflán. Realmente, Owen Williams, su responsabilidad es la estructura. Todo lo demás es de los arquitectos, los cuales no vamos a entrar demasiado. Se ve la estructura. Esta es la planta sótano, ¿vale? Donde están situadas las enormes, esta vez sí, enormes máquinas de producción de los periódicos, todas las zonas de servicios laterales. La planta baja, donde una vez más, he pasado un poco por alto ese tema en los otros edificios, aunque sí lo he contado, pero vamos a evidenciarlo. Uno de los problemas que siempre plantea y con mucha eficacia resuelve Williams es cómo se llega al edificio, cuál es el transporte, cómo se sirve el edificio. Claro, el edificio está inmerso en un entorno, una ciudad, el campo. De alguna forma tienes que llegar, pero no solamente situarte en un lateral, bajas la carretilla, llevas tus cosas y te apañas como puedes. No, en todos los edificios, el transporte llega al propio edificio. En este caso, aquí, ¿vale? Que justamente la planta baja. Si tenemos tiempo, podemos hablar después de los otros, y si no, pues recordaréis que el edificio de la vez eran líneas horizontales, vías paralelas, donde entrada y salida, y en el edificio del periódico el Daily Express también un sistema parecido de entrada y salida, eso sí, desde la calle. Aquí no tiene la posibilidad de aparcar fuera, imposible, entonces se inventa esto, lo hace dentro. Me parece que es una solución también bastante interesante. Bueno, la estructura que las plantas van subiendo, por aquí todas estas compartimentaciones ya digo que son de los arquitectos. Pero lo que sí revela es lo que hemos dicho en principio. Estos edificios se constituían como pequeñas ciudades. Aquí se vivía, pasaba todo. Incluso en algunos sitios había hasta guarderías. Y luego las torres. Las torres donde la estructura perimetral, pero no solamente esa estructura, sino son los elementos de comunicación, de instalaciones. Con los elementos de servicio, de la planta en los laterales y los aseos pues prácticamente pegados a ellos. Las razones de este desfase no lo he encontrado por ningún sitio. Supongo que es por gusto de los arquitectos. Alguna explicación tendrá, pero vamos, no. El hecho de que no están alineados me parece que es una cuestión más estilística que otra cosa. Y esta es la planta técnica. Vemos más claramente el orden del edificio, la zona de producción y la zona de servicio. Y aquí ya vemos cómo la torre empieza a encajar, ¿no? A través de esa plataforma de transferencia. Y cómo encaja. Bueno, ahora este es el proceso constructivo que es lo más interesante que tiene el edificio, por lo menos a mi juicio lo que realmente me interesó. Construye primero unos pozos y construye las grandes pilastras desde la planta baja hacia abajo. Igualmente los muros perimetrales, con esta forma, utilizando este sistema como tierra pasiva, lo que llamamos. Es decir, el propio terreno va a ayudar a la estabilidad del muro. Se construye la planta baja, se empieza a excavar y se empieza a construir hacia arriba. Una vez que se llega a la planta cuarta, cambia la contrata y esta torre la va a hacer una constructora distinta. Pero si lo vemos al revés, el sistema es bastante interesante. Y lo construye. Ahorró 12 meses de trabajo. Y claro, esa imagen de la cual Campo Baeza utiliza y reutiliza y vuelve a hablar de ella es justamente de esta fase de construcción. ¿Qué es esto? Ahora, realmente estas entalladuras eran para poner las distintas plantas, los agujeros que se dejan en prevista en la cubierta es para el paso de las instalaciones, pero claro, esto
es de una belleza constructiva inigualable. Bueno, igualmente bello, en sentido más platónico de la palabra, si bello por verdadero, es el sistema estructural. Ahora veremos lo que es esto, que parece que es una imagen muy pixelada, pero es que realmente era así. Esto era más que hormigón armado, era hierro con un poquito de mortero, porque realmente ahí era difícil que cupiese algo. Pero fijaos la cantidad, ahora el hecho de que no hubiese trabajado de esta manera, de una estructura tan tupida, le obligó a meter unos nichos perimetrales electrosoldados, que después, cuando se incendió el edificio, fue clave para evitar un mayor desgracia. Aquí se ve el proceso de construcción debajo de la planta baja. Ya esto totalmente construido, es decir, excavado, y con la colocación de los andamios para las plantas intermedias. Bueno, ya las plantas intermedias vacías todavía del resto de la arquitectura. Las imágenes del incendio. Esto, el efecto Spalling, es decir, el hormigón que se va rompiendo de dentro hacia afuera y tal, pues les produjo les asustó mucho realmente. Se perdieron todas las capas exteriores de cuatro de los soportes. Sin embargo, debido a que toda esta malla todos estos zunchos realmente estaban electrosoldados, evitó que esto se abriese. Entonces, después simplemente con unos unitados y unos maceros y unos hormigones especiales consiguieron salvarlo y no hubo una merma de resistencia. De hecho, el edificio se incendió y se terminó de construir y no pasó nada. Aquí se ve claramente cómo pasaban las instalaciones por esos agujeros que se habían dejado previamente. El gran arco, la gran estructura donde cuelgan el edificio y cuelgan. O sea, esta es una estructura donde por una parte los apoyos del resto de la torre se distribuyen las cargas hacia los laterales y cuelgan también, ¿no? Y otra vez el exceso de acero, claro. Y bien, como Owen Williams era un tío muy gracioso, cuando en el año 48 le dicen que tiene que construir un pebetero para un evento deportivo, solo coge una de sus pilares fujiformes y hace el pebetero. O sea, realmente era un tío con un sentido de humor bastante fino. El edificio del periódico, el Daily Mirror, fue demolido en el año 94. Cuando se demole un edificio de ese tipo, con esas luces, con esa profundidad, uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Pues el periódico ya no necesitaba ese edificio. Pero eso no ha ocurrido ahí. Aquí en Madrid, el diario Pueblo fue totalmente transformado en el año 92. La vida tiene muchas coincidencias y hay muchos aspectos concomitantes en la arquitectura. Y esto no es que sea una casualidad, estas son cosas que pasan, pero el diario Pueblo fue proyectado y construido a partir del año 59, más o menos en la época que el periódico del Daily Express. El Daily Mirror. Se demolió el Daily Mirror en el 94 y en el 92 el edificio de Aburto fue totalmente transformado con una máscara que intenta hacer un homenaje al edificio de Cabrero, pero que realmente lo que hizo fue cargarse la dialéctica que se había establecido entre esos dos edificios. Tenían los dos la misma tipología, es decir, el edificio de Aburto tenía un gran fondo como este, donde estaban todas las máquinas, y una torre donde estaban los periodistas. Pero nadie ha sabido qué hacer con esos edificios. Y realmente el problema de estas tipologías, y es parte del estudio que estoy también desarrollando, es qué hacer con estos edificios que se quedan como grandes muertos dentro de la ciudad, porque claro, el último periódico que hemos visto, el último edificio, el New York Times de italiano, de Renzo Piano, es un edificio de oficinas, que no tiene una sala de máquinas. ¿Por qué ocurre eso? Porque todos estos elementos están externalizados y porque cada vez la prensa impresa es minoritaria. Realmente ahora no existe un periódico que no tenga una aplicación para un dispositivo móvil, donde tú puedes tener el periódico casi de forma directa, casi en tiempo real. Estos edificios que poseen esos grandes espacios están muriendo, están desapareciendo, algunos se han reconvertido y realmente no se sabe qué hacer con ellos. Claro, yo creo que no le preguntan a quién tendría que preguntarle qué hacemos con esto, porque seguro que a nosotros se nos ocurren muchas cosas para hacer con eso. Ya está. Estoy emocionado. Felicitaciones, de verdad, cálidas y sinceras, porque ha sido una exposición estupenda de un tema interesantísimo. Pero tengo que empezar por decir una cosa personal.
al profesor inglés que cada vez que viene a una conferencia dice: el departamento de composición debería preocuparse más por la construcción. Vamos, dedicado a ti. Digamos que eso para calentar el ambiente, para que os animéis a participar en estas últimas partes de las conferencias, que yo creo que es seguramente una de las cosas mejores que tiene este ciclo, que tenemos tiempo para hablar antes de irnos a comer todos con él. Y yo, pues eso, por sacar algunos temas, los voy a dejar, no son preguntas, ni tampoco intento que me lo respondan, simplemente para que os animéis a preguntar. A mí ha habido un par de cosas, vamos, varias cosas, muchas cosas que me han gustado mucho, pero otras, vamos, a una que voy a mencionar. En primer lugar, me ha sorprendido lo precoz que fue el Turun Sanomat haciendo ese edificio con Albarán. Porque esto es Londres, aunque el primer edificio de Daily Express. Londres, el centro del mundo. El periódico, como tú dices, un canadiense que compra el periódico y lo hace el mejor del mundo, el mejor edificio del mundo. Pero Turku está perdido ahí en Finlandia, en la segunda ciudad de un país periférico, y construye un edificio espectacular, como tú me has dicho, con esa foto que todavía se conserva, el lucernario con las máquinas que en forma impresionante, ¿no? O sea que esto me ha parecido increíble. Del edificio del Express, primero, me ha sorprendido mucho esa como audacia de meterse en el edificio existente, porque es verdad que le cambiamos los pilares, pero uno de los grandes pilares de la estructura principal está metido en el edificio antiguo. Sí. O eso me parece directamente metido ahí dentro. Y eso también me parece una postura, una audacia tremenda, ¿no? Sí, realmente Owen Williams no tiene un gran aporte de investigación del hormigón, como hizo Maillard y como hace otra gente, sino es su uso casi temerario. Que realmente él había aprendido con el hormigón y se lanza, es decir, no tenía problemas, o sea, hay que hacerlo y se queda un paso adelante, se da, ya lo solucionaremos y no se equivocaba. O sea, realmente el gran aporte que tiene Owen Williams es el manejo magistral del hormigón. De hecho, cuando trabaja 2 años con la empresa esta de Cannes, se marcha porque se aburre y se va a trabajar a una fábrica que hacía aviones y hacía barcos, porque una de las cosas que no mencionaba es que Owen Williams hizo barcos de hormigón. Hizo muchos barcos, pero realmente el tema de los barcos de hormigón es un tema que también es muy interesante, porque incluso en España hubo uno que se llamaba el Mera 3, un barco de hormigón que duró un tiempo, y Owen Williams fabricó. El gran problema que tenía los barcos de hormigón era que eran muy pesados y requerían mucha energía, pero cuando un barco de un tamaño de 120 metros de hora podía costar 500.000 euros, o sea, $500.000 de la época, un barco de hormigón costaba 25.000. Entonces eso fue lo que hizo que en la Segunda Guerra Mundial muchos barcos de transporte norteamericanos, a total de 24, se hicieron hormigón. Pero Owen Williams fue uno de los que lo desarrolló porque se aburría hasta que fundó su propia empresa y entonces empezó a desarrollar sus propias obras. Oye, yo solo ya lanzo el último tema para que después participéis. No me ha quedado muy claro del Daily Express el principio, con esa fachada que es realmente un gran entramado, una gran viga que ocupa toda la fachada. Me parece que has hablado de muro cortina. Sí, realmente. Pero por lo que yo he visto en los detalles, la parte de las ventanas está más o menos apoyada en los muros, pero la parte del vidrio negro está por delante, pero cuelga. Sí, vamos, está apoyada digamos que lo que hace Owen Williams es generar un sistema de separación previendo que el posible movimiento que pueda tener el edificio y el posible impacto de viento y tal, no sea capaz de resistirlo si lo hace de forma solidaria. Entonces lo separa y lo cuelga a través de los perfiles, de manera que y entre ambos se establece una serie de, por un material digamos, más blando, más plástico, para que si hay alguna compresión el vidrio no esté en contacto directo con el hormigón. Muy bien, aclarado. Bueno, pues la palabra a los asistentes. Rafa. Bueno, pues en primer lugar felicitarte por la exposición, por el material tan estupendo, ¿no? Original, con esas fotos recuperadas estupendas, el trabajo de los planos, de redibujarlos, supongo que de cosecha propia en gran parte, ¿no?
y que, bueno, pues permiten ver todo esto de una manera estupenda. Un poco desviando momentáneamente la atención a Jorge, ¿no? que qué bien vino traducir el libro de la fábrica, ¿no? Para todas estas cosas, y bueno, un libro sobre la arquitectura industrial que tradujo Jorge, y en el que se comentan y se pone el foco un poco en el interés de todas estas innovaciones del hormigón que estás investigando y que un poco desconocidas por lo decisivas que son en la forma y en la solución de estos edificios, ¿no? Me ha encantado todo tu análisis del forjado plano, del inicio del forjado plano, que es toda una historia que hay detrás, y que me parece que tiene todavía muchos puntos por hilarse, ¿no? Yo hay una cosa que a lo mejor pues tú lo has investigado más y que, no sé, pues a lo mejor puedes contar algo, ¿no? Que me parece que hay un cambio como que entre las dos guerras mundiales, hasta la Primera Guerra Mundial, los edificios que se hacen con losa plana, las columnas están en el interior del edificio. Es decir, siempre tienen una envolvente de fábrica. Siempre tienen una envolvente de fábrica. La idea parece que es que todavía no se fían de que esas estructuras resistan fuerzas horizontales. Pero ya en la Fanelle y en estos ya se libera totalmente. Entonces, aparentemente es la misma estructura, pero ahí hay algo técnicamente que estaría bien por conocer cuando pasan a ser estructuras autónomas, o sea, de bandejas que pueden funcionar completamente, ¿no? Y lo último, te quería hacer la pregunta, porque se ha visto, pero no sé si lo he visto muy claro, que en la fachada del Daily Express, que es un sistema, me parece que originalísimo, porque es un pórtico pantalla, ¿no? Es que es distinto a lo demás, es un pórtico pantalla. Y yo no había visto, la verdad, pórticos pantalla de ese orden, ¿no? Es una idea que yo creo que quien había planteado cosas de ese tipo era Mies. Mies, en su casa de hormigón, lo que está planteando es una caja pantalla, donde recorta los huecos y hace cosas temerarias. Lo que pasa es que era de cartón, o de yeso. Si la llega a hacer de hormigón hubiera sido extraordinaria. Y esa idea de pantalla está ahí en la fachada. Y lo que te quería preguntar es si sabes si continúa en redondo el pórtico, continúa en redondo, ¿no? O sea que incluso tiene como las dos. La pantalla viene, la inmensa luz que salva la lleva hasta la propia fachada, ¿no? Claro, la fachada no tiene grueso para poner los soportes que había metido en el interior, entonces los hace para la misma superficie, más estrecho pero más anchos. Y luego ata todo el edificio con esas bandas horizontales que recorren la totalidad del edificio. Van hasta toda la fachada. O sea, la fachada lateral sí, continúa, sí. Sí, no sé si hay alguna imagen que podamos ver. Desde ese interior, la foto del interior. Sí, había una, creo que... Por lo menos en uno de los dibujos que... Esta lenta. Bueno, aquí se intuye, el peto de la ventana es la propia viga de hormigón que va dando la vuelta. Y... ahí también se ve el elemento de hormigón que va girando, y el dibujo que hace él, está detrás todavía, ¿no? Aquí se ve. Va en continuidad. Sí, da la vuelta. Pero en ese caso sería toda una pantalla. Claro, digamos que el pórtico se establece aquí y esto funciona como una viga de atado que va colgada de los propios voladizos. Normalmente eran muretes de hormigón. Era muretes de hormigón, sí.
Un último comentario sobre esta historia de los capiteles, el sistema americano y el sistema inglés. Yo lo que he visto en Estados Unidos es que efectivamente todos los que están hechos por ese sistema tienen los capiteles redondos. Sí. Todos los que he visto tienen el capitel redondo frente al facetado europeo. O sea que efectivamente lo que dice la teoría es que lo construyen así. Sí. En cuanto a lo que comentabas del tema del miedo por las fachadas, efectivamente, eso está, hay documentos de los edificios que hacen en esa época, el propio Turner cuando hace edificios del Bobe y algunos siguientes, sí está documentado cierto miedo y de hecho lo dice, que pone la fachada porque no se fiaba justamente del impacto de viento, ¿no? Si eso se podría mover o no. Y luego evidentemente lo liberalizan, eso es cierto. Y en cuanto al tema de los esquemas y todo eso, sí, en parte son de cosecha propia, pero debo agradecer a mi equipo de gente del estudio que se ha pasado muchas horas dibujando y soportando manías de dibujo, y también en especial a mi compañero de fatiga, Jesús Gallo, que me dejó sobre todo algunos esquemas que había hecho muy brillantemente, por cierto, de la fábrica de la Butch. Es justo que cada uno se cuelgue sus medallas y ellos han hecho ese esfuerzo y me parecía que era razonable decirlo. Y en cuanto al tema es realmente apasionante el tema de las estructuras fujiformes en Norteamérica. Desde 1906 hasta 1924 hay aproximadamente unas 35 patentes con pequeñas variaciones de lo mismo. Es decir, todo el mundo se quiso subir al carro de la losa fujiforme porque veían que eso era un tema que económicamente era viable. Claro, no lo he comentado, pero bueno, lo he comentado un poco de pasada, pero quiero incidir en que hasta la liberalización de las patentes, que viene a partir de en torno a 1910, cuando tanto en Francia como en Inglaterra los propios estados constituyen un corpus de normativa donde dice, oye, vamos a construir de esta forma. Hasta ese momento, si tú querías construir algo, tenías que pagar una patente. Y entonces, claro, era muy, muy interesante patentar algo para poder vender el producto. Hay una patente, no la he traído, de Turner, donde con ese sistema de estructuras fujiformes, lo voy a buscar porque realmente es gracioso, yo creo que eso no funciona, pero bueno, él establece con unos soportes, los pone en oblicuo, sitúa bueno, esto lo lleva hasta hacer una estructura triangular, esto lo lleva. Yo estoy dibujando muy fuera de escala, pero os voy a contar un poco. Mete una losa aquí, la losa fujiforme, lo mete así y dice que esto, como un elemento de cierto grosor, se convierte en una presa. Y con este sistema, que por supuesto ni lo experimentó ni lo construyó, organiza una presa. Es decir, ya era sacarle el máximo partido a un invento. ¿A quién se le ocurre? Evidentemente esto tendrá problemas por aquí, tendrá problemas por aquí y tal, pero la patente existe ya del año 23 o 24. Este hombre, Turner, que es el iniciador de este sistema en Norteamérica, sufrió a su vez un acoso por parte de otros inventores diciendo que él no lo había inventado. Vamos, hay juicios que están documentados y que además los pierde, otros los gana, porque según parece fue un tal Orlando Norcross en 1902 quien empezó con este tipo de investigación. Y claro, Turner, para defenderse y decir, oye, no, que tú no has sido, dice que hay un ingeniero inglés que en 1850, un tal Scott, no aparece el nombre en ningún sitio, inventó una especie de sistema de hamacas que era por 4 puntos, en los cuales le metía una capa de hormigón y generó la primera losa. Bien, es parte de no lo podemos creer o no, porque esa documentación es bastante complicada, pero lo que sí está claro es que hubo peleas tremendas por hacerse dueño de estas patentes, hasta que se liberaron. ¿Y más? Fernando. Los capiteles de la fábrica Butch, yo creo que se alejan un poco del concepto de capitel que ensancha para evitar el punzonamiento. Sí, el tronco piramidal. Grandes. Tan grandes que ya no cabe pensar que haya punzonamiento a 2,5 metros del pilar. Claro, claro.
Lo que ocurre es que esos capiteles en las plantas altas sí que son algo más finos, pero sí, ahí realmente jugó a asegurar. Es decir, mientras más casi al final son sistemas emboladizos con una losa que evidentemente el funcionamiento ahí son como sistemas acartelados claro. en las 3 direcciones, sí. donde se trata de recoger la carga lejos del pilar, aumentando progresivamente el canto. Y yo creo que es un sistema muy adecuado para forjados de grandes cargas, donde es más importante el cortante. Sí. Funcionamiento y cortante tienen que ver, por supuesto, pero se trata de llevar la carga más directamente al apoyo que por un sistema de flexión de losas delgadas, y de ahí que la idea de un sistema de acartelamiento en todas las direcciones sea tan atractivo, que sugiero que investigues dónde se han utilizado en otras fábricas donde también haya grandes cargas este sistema de capiteles enormes en proyección horizontal. Otra cuestión interesante es que este edificio no tiene losas planas y no has hecho mención ninguna al sistema de forjado nervado que se ha utilizado aquí, que también es muy interesante porque en un sistema de grandes luces una losa delgada no hubiera podido cubrir luces. Sí, es cierto que he pasado un poco de puntilla por el tema, aunque sí está evidenciado en todas estas imágenes, y es realmente lo que uno de los aportes que hace Owen Williams a este edificio, a esta solución, es justamente el tema de las losas nervadas. Sí. Jorge recuerda la imagen del Turm Sonomad porque ve los techos desde abajo y la perspectiva sonométrica que todo lo ve desde arriba como Dios y como los profesores de proyectos, no siempre da buena respuesta de la construcción de techos. Por eso yo creo que es muy interesante recuperar los sistemas de Choisy y empezar a representar la arquitectura desde dentro, como la ven los usuarios, aunque no como esta escuela ha olvidado tanto a los usuarios que siempre se ven las cosas desde arriba y desde fuera. Pero claro, estos sistemas constructivos son tan potentes que en esta imagen que los representa desde arriba se han visto obligados a cortar el forjado para que se viera algo, cosa que no sucedería si representáramos al revés. Me preguntaba en tercer lugar por qué a mí en la escuela nadie me habló de esto, si ya hacía 50 años del primer edificio que has comentado y 25 del segundo, y por qué en 2013 los alumnos, creo que nadie les está contando nada de esto. O sea, la arquitectura industrial... Llevamos muchos años contando esto, sí. Algunos, o sea, no todos, pero algunos sí. Gracias, otra vez al Departamento de Composición, por interesarse por estos temas de construcción. El Departamento de Construcción aquí no está, claro. Ya sé que queda mal decirlo, pero en mi curso de introducción a ese edificio sí lo ponemos. Quiero decir que los temas de la arquitectura industrial en la escuela todavía se tocan poco y que es interesante que los alumnos incorporen a su práctica de proyecto los temas que no están directamente relacionados con el estilo Beaux-Arts que vuelve a iluminar en esta escuela otras bellas artes de otra manera, pero al fin y al cabo son quizá un poco alejadas de contenidos más profundos. La idea es que en España todavía faltan muchos textos que traten sobre esta materia, y por lo tanto felicito al autor por la conferencia y animo a publicar lo antes posible sobre estos temas para que a nivel académico podamos aprovechar este material que desde luego es espléndido y su trabajo le habrá costado, claro, conseguirlo. Me gustaría hacer un pequeño inciso. Yo tuve conocimiento del edificio de la Woods por primera vez en el año 91 en una clase de Antonio Miranda. Nos habló de ese edificio, solamente nos enseñó una imagen y habló de Owen Williams. Yo busqué Owen y me salían muchas cosas, no pude fijar la imagen. Con el tiempo y haciendo un esfuerzo pude más o menos ver algo. Y después donde desarrollé y pude conocer a este autor con mucha pasión fue en la clase de doctorado de Elena Maure, que sí realmente hacía una exposición muy brillante de este edificio y sobre todo generaba la curiosidad, porque
yo he tenido la experiencia de que los profesores te dan todo masticado, digamos que se cierra el ciclo. Pero cuando las clases se quedan abiertas es cuando realmente se genera la pasión por la investigación. Y a mí la experiencia que he tenido con mi profesor ha sido eso. O sea, realmente se lo agradezco porque, mira, no me duele prendas decirlo, es decir, a veces uno viene medio dormido y de repente alguien te despierta y descubres un mundo y claro, empiezas a investigar y después resulta que tampoco es tan difícil. Porque actualmente con internet uno encuentra muchas cosas. Hay que tener cuidado porque desde hay quien sigue llamando a la voz la fábrica de zapatos. Eso ocurre, está publicado, pero hay que ver las cosas con cuidado. Pero es cierto que bueno, tuve esa secuencia con este edificio y para mí tiene cierta emoción el poder hablar sobre un edificio que me ha supuesto una curiosidad y se ha convertido en una pasión a lo largo de un tiempo, ¿no? Nada más, pues muchas gracias de nuevo y enhorabuena.